Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, Buenas tardes, doctor. vamos a hablar del tema de hoy en la regulación del flujo sanguíneo. Si bien es cierto, en consideraciones de anestesia hemos tocado, pero quiero volver a incidir sobre esto, porque lamentablemente cuando hacemos el curso de anestesiología en las prácticas, nosotros vemos de que alteramos la fisiología del flujo sanguíneo. Ustedes bien saben que el flujo sanguíneo corresponde al gasto cardíaco, ¿no? El volumen sistólico. Y en biofísica hablamos de hidrostática o hablamos de hemodinamia. Por lo tanto, en la regulación del flujo sanguíneo es importantísimo en anestesiología porque nosotros alteramos, provocamos vasodilatación, provocamos hipotensión. Por lo tanto, debemos considerar la regulación. Si es del gasto cardíaco, hablamos de la regulación de la presión arterial, ¿no? En la regulación de la presión arterial, esta puede ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Entonces, si nosotros vemos lo que corresponde a mediano plazo o a corto plazo, que es lo que pasa en sala de operaciones, a largo plazo casi no lo vemos, entonces vamos a empezar a estudiar. Nosotros entendemos dos estados importantes, la autorregulación y la regulación sistémica, ¿no? Entonces, podemos definir qué es la presión arterial. La presión arterial, la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie, que es la pared del vaso, ¿no? La medida es en milímetros de mercurio y la equivalencia es a 1,36 centímetros de agua. La densidad, ¿no?, es 13,6 gramos por centímetro cúbico, o más o menos 3 veces mayor que el agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, como ven ustedes, ya podemos entender mejor, ¿no?, recordando la autorregulación y la regulación sistémica. En la regulación sistémica está la regulación de la presión arterial, ¿no?, a regulación a corto plazo o a largo plazo. Pero para entender todo esto, vamos a hacer un resumen de la fisiología que ustedes han llevado, pero en una visión global, para tener una idea y nosotros nos podamos acordar cuando hagamos las prácticas, ¿no?, de este tema. Entonces, nosotros vemos que la autorregulación, ¿no?, un esquema del flujo sanguíneo, si nosotros vemos en este cuadro, a nivel de todos los tejidos, nosotros vamos a poder entender, ¿no?, que se va a mantener siempre la presión entre 80 a 180 ml de mercurio. Como ustedes pueden observar, de 80 a 180 ml de mercurio. Y ahí tenemos una adecuada perfusión. La perfusión, ¿no?, la irrigación de los tejidos, ¿no?, de los tejidos tisulares, ¿no?, que vamos a tener aquí abajo, ¿no? Esta presión, si baja, vamos a tener la hipotensión. Y hacia arriba tenemos la hipertensión. Tanto la hipotensión como la hipertensión o la hipoperfusión, ¿no?, vamos a tener estados patológicos. ¿Por qué? Hipertensión, hipotensión, hipoperfusión son estados patológicos. ¿Pero por qué? Si es que yo doy anestesia y de hecho que me va a bajar la perfusión,
y si baja la perfusión, no logro perfundir los tejidos, no logro perfundir los órganos blancos, ¿no? Estos órganos se van a dañar, ¿no? ¿Cuáles son estos órganos blancos? El corazón, las fibras cardíacas, las neuronas y también vamos a tener las células a nivel renal, las nefronas. Entonces, si nosotros entendemos que la presión arterial es la fuerza necesaria para perfundir los tejidos, ¿no? Cuando hablo de perfundir, me estoy refiriendo a que, a que estos tejidos de los órganos blancos, ¿no? Lleguen nutrientes. ¿Cuáles nutrientes? Cuando hablo en la práctica de nutrientes, no entendemos bien cuáles son los nutrientes que necesita el oxígeno, la glucosa, ¿no? Los aminoácidos, los ácidos grasos y otros nutrientes son principalmente en este tendido. Entonces, que esta presión necesaria para perfundir los tejidos, pero con nutrientes. El estado patológico, cuando hablamos de estados patológicos, vamos a llamar, por ejemplo, la hipertensión. También va a terminar dañando a los órganos. Quiere decir que está dañando al corazón, que está dañando a las fibras nerviosas, está dañando al riñón. Esto es lo que llamamos daño de los tejidos por la hipertensión. Entonces, la función circulatoria, la presión necesaria para fundir, transporte de nutrientes, mantener el medio interno. En anestesiología, este medio interno está alterado, por lo tanto, tenemos que mantenerlo, controlarlo, monitorizarlo. ¿Para qué? Para preservar la función. La presión arterial, que la hemos definido, está dentro de una función más grande, ¿no? Que es la función circulatoria. ¿Qué es la función circulatoria? Un transporte de nutrientes, porque si yo logro llevar oxígeno y glucosa a los tejidos, estos van a funcionar, van a mantener mi medio interno. Yo lo alteré, pero puedo controlar y mantener el medio interno. Y asimismo puedo yo, ¿no?, preservar la función celular, ¿no?, de las células. Y entonces estas sustancias producidas, nocivas, van a ayudarme a desechar. Entonces, todos los sistemas están diseñados para responder a una patología del paciente de manera aguda cuando nosotros estamos hablando de hipotensión. Entonces, todos los sistemas que vamos a ver ahora van a responder a la hipotensión. Obviamente, hay mecanismos para responder a la hipertensión, que lo vamos a ver ya en otra clase. ¿Qué cosas van a bajar la presión arterial? ¿Qué es lo que me va a dar la respuesta a la hipotensión? Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que, qué mecanismos va a ocurrir para responder a esa hipotensión? Si nosotros vemos en un paciente que estamos dando anestesia y está sangrando, hay una hemorragia, entonces yo puedo estar pensando que este paciente está sangrando. O también cuando es mal evaluado el paciente en anestesiología,
Es un paciente deshidratado. Entonces, si yo tengo tanto una hemorragia o una deshidratación, ¿no? Me va a bajar la presión arterial. Entonces, estos pacientes que tienen deshidratación, que tienen vasodilatación, entonces vamos a entender mejor que se va a modificar la precarga. Entonces, si yo modifico la precarga, en el momento que es un concepto que ahora lo vamos a estudiar para entender la precarga, y tenemos que preguntarnos una fórmula sencilla. La presión arterial está dada por el gasto cardíaco, el volumen minuto, ¿no? Que es igual al gasto cardíaco, por la resistencia vascular periférica o la resistencia vascular sistémica, que lo podemos llamar. Entonces, si baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial. Si baja la resistencia, también va a bajar la presión arterial. Entonces nosotros podemos ya responder a la precarga. ¿Cómo estoy manejando mi paciente en la precarga? Si estoy bajando la resistencia vascular periférica, estoy bajando la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué me falta entender? La precarga. Entonces, si vemos nosotros que el gasto cardíaco, el volumen minuto, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que es el volumen sistólico de eyección, o sea, la cantidad que se eyecta en una sístole por la frecuencia cardíaca. Entonces, creo que me dejo entender acá en sala de operaciones, ocurre esto en todos los pacientes, ¿no? Baja el gasto cardíaco, también baja la presión arterial. El volumen de eyección está dado por la precarga, por la contracción cardíaca, por el mecanismo de Frank Starling. Si ustedes se acuerdan, ¿qué es lo que llega al corazón? Y eso que llega al corazón lo contrae. Entonces vamos a hablar, ¿no? De lo que es el inotropismo. Y entonces tenemos la postcarga, la resistencia al flujo, que muchas veces se la pueden comparar con la resistencia periférica. Entonces, el volumen sistólico de eyección está dado por la precarga, ¿no? El inotropismo y la poscarga. Y esto es gracias, ¿no? Al mecanismo de la ley de Frank-Starling. En la ley de Frank-Starling llega una buena precarga. La resistencia, por otro lado, esta resistencia, ¿no? Vamos a entender como un concepto. Mientras un vaso esté más dilatado, nosotros vamos a ver que va a tener alteraciones de la resistencia. Pero para entender eso vamos a tener que entender
la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm, si ustedes se acuerdan, tenemos que la intensidad es igual a la diferencia de voltaje por la resistencia. En medicina, ¿no? Vamos a cambiar a que el gasto cardíaco va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de la presión arterial en un punto de mayor presión sobre la resistencia. Es importante entender esta ley de Ohm, ¿no? Ustedes lo han visto en fisiología. Ahora, si la resistencia, ¿no? Vamos a tener que estudiarla. Hay una ley, la ley de Pauli, que es la que te explica cómo funciona esta resistencia. Mientras un vaso esté más dilatado, la dilatación del vaso, va a haber menor resistencia. Mientras el vaso esté cerrado, habrá vasoconstricción. Por lo tanto, va a haber mayor resistencia. Entonces, si tú aumentas el gasto cardíaco, vas a aumentar la presión arterial. Cuando nosotros hablamos de hipotensión y empezamos a manejar fármacos en anestesia, no le dejamos mucha cabida a la regulación normal fisiológica del organismo. Esta alteración que nosotros vamos a provocar, no se olviden que está comandada por el sistema nervioso, ¿no? Simpático. O sea, es autónomo. Por lo tanto, tiene que regular. Pero estamos bloqueando al sistema nervioso, estamos provocando vasodilatación. Entonces, en esta ley, ¿no? Si aumentas el gasto cardíaco, aumentas la presión arterial. Si tú te terminas aumentando la presión arterial, ya sea por fármacos o por disminuir los anestésicos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Estos conceptos. Veamos qué sucede en la regulación sistémica. En la regulación sistémica, ¿qué cosas va a pasar para que regule la presión arterial? Tenemos principalmente la regulación a corto plazo, la regulación a mediano plazo y obviamente vamos a tener una regulación a largo plazo. Pero estos dos son importantes en anestesiología, a corto plazo y a mediano plazo. La regulación a corto plazo tiene que intervenir el sistema nervioso simpático. Es una respuesta muy rápida, ¿no? Tarda minutos. Fisiológicamente vamos a tener que el cambio de posición, por ejemplo, el de cúbito asentado, y esto patológicamente podemos verlo como algo sencillo. Y estamos hablando de la posición del paciente en la mesa quirúrgica. Esos cambios de posición. Entonces, podemos hablar de una hipotensión ortostática. Y si nosotros hablamos de fármacos, algunos fármacos para manejo de la presión arterial,
Por ejemplo, en una hipertensión arterial, los beta bloqueantes, por ejemplo, los beta bloqueadores. ¿Qué sucede entonces para la regulación de la presión arterial? Tenemos en el callado de la aorta, ¿no?, el globus carotídeo. La regulación a corto plazo es la regulación nerviosa de ubicación de los receptores que van a actuar en base a reflejos. En estos receptores hay información, ¿no?, cuando el paciente esté hipotenso y por lo tanto mando una respuesta y la respuesta va a ser aumentar la resistencia, aumentar, ¿no?, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Le provocamos taquicardia. Entonces, este paciente está haciendo este mecanismo, va a intentar subir la presión arterial, porque este paciente en anestesia está hipotenso, hipotenso. A mediano plazo, ¿quién va a intervenir? A mediano plazo, que vamos a ver más adelante, va a intervenir el riñón y obviamente el sistema hormonal. Entonces, decimos que a mediano plazo va a intervenir la renina. Entonces, si yo tengo entendido que va a intervenir la renina y junto con todo el sistema, ¿no?, que viene implicado con su secreción, es un sistema más lento. Va a tardar minutos o horas, ¿no? Está también la participación del sistema endocrino, pero esto va a ser sostenido en el tiempo. Patológicamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a encontrar patológicamente la hipertensión arterial. Y obviamente, farmacológica, los fármacos que son muy importantes para entender, ¿no?, que los grupos de estos pacientes para tratar la hipertensión, los ARA2 y los IECAS. La renina va a pasar, ¿no?, angiotensina 1, va a pasar angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es la que nos interesa porque esta es la hormona más importante para cumplir funciones a mediano plazo. Y esta va a ir al riñón, va a ir a la glándula suprarrenal y va a empezar a producir, ¿no?, que va a empezar a trabajar. Entonces hablamos nosotros del sistema nervioso simpático. Va a potenciar su efecto, va a ir hacia el corazón y va a potenciar el efecto inotrópico. Y finalmente va a terminar liberando la hormona antidiurética. Y entonces va a terminar mejorando. Aparte de que está liberando aldosterona, va a potenciar el sistema nervioso simpático. Entonces, vamos a ver cómo se potencia la recolección, la recaptación de agua para mejorar mi precarga. En las primeras clases, cuando hablamos nosotros, siempre les mencioné qué tan importante en anestesiología es la precarga, ¿no? Y estamos hablando ya de la fisiología del control del flujo sanguíneo y por ende la presión arterial.
Cuando yo hablo a largo plazo, cuando hablo de todos los sistemas, que lo vamos a ver más adelante en detalle, todos estos mecanismos que se han producido se vayan perpetuando en el tiempo. Las modificaciones renales y las modificaciones del equilibrio hídrico. Entonces hablamos en anestesiología de ingresos e egresos. Y entonces estos se van a perpetuar y vamos a tener a largo plazo. Entonces hablamos de algunas definiciones. La presión arterial media estas son formas de definiciones que muchas veces nos preguntamos. La presión arterial media, por ejemplo, es la presión efectiva para perfundir los tejidos y está dada por dos cosas. La presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Entonces, en la presión arterial sistólica, en el corazón, vamos a ver que se produce la contracción. La sangre sale directamente de las arterias, ¿no? En este caso, la aorta. Entonces, si tú tomas la presión arterial a un paciente, recuerda que esta va a ser la presión sistólica, ¿no? El techo más alto, y eso está más o menos entre 100 y 120 milímetros de mercurio. Estas presiones tenemos que estudiarlas también en la altura, en Puno. ¿Qué sucede con esta presión? Este va a depender de quién. De la contracción ventricular. Obviamente, si el corazón late muy bien, esta presión se mantiene bien. Entonces, la fuerza, ¿no? Del inotropismo. ¿Esta de qué va a depender? De que esté bien lleno, ¿no? O sea, la volemia que tenga este paciente, ¿no? La volemia en el ventrículo y va a salir muy buena presión sistólica. En cambio, la presión diastólica, el cierre de la válvula aortopulmonar y más o menos están en una presión de 60 a 80 milímetros de mercurio. ¿De qué depende ahora esta presión diastólica? Dijimos del cierre de las válvulas aortopulmonares. Va a depender de la retracción elástica de la aorta o también de la retracción vascular periférica, o sea, las arterias de la resistencia vascular periférica. Y todo esto depende de la presión arterial diastólica. Entonces, cuando nosotros tomamos la presión a un paciente, ¿cómo lo tomamos? La presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Vemos que la sistólica nos va a dar información de la volemia y la contracción ventricular. Y la diastólica nos da la información, ¿no? De las válvulas, de la retracción aórtica y de la resistencia vascular periférica.
Y la fórmula es esta. La presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, más un tercio de la diferencia de la presión arterial sistólica y de la diastólica. Fuera de esto, la presión del pulso es una presión simplemente sale de la diferencia de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, que se utiliza también cuando nosotros vemos a un paciente en shock, ¿no? Paciente que está con diagnóstico de shock, ¿no? Nos va a servir porque vamos a manejar la presión arterial media. Entonces, acuérdense bien, ¿no? Esta presión de pulso con la presión arterial media. Todos los pacientes que ingresan a sala de operaciones que están chocados, siempre tenemos que manejar la presión arterial media, ¿no? Y bien monitorizado. Otro concepto, otros conceptos. ¿Cuál es la diferencia de presión y tensión? Presión es la fuerza que ejerce la sangre hacia las paredes de los vasos, ¿sí? Contra la pared. En cambio, la tensión es la fuerza que ejerce la pared contra el fluido, de la pared contra el fluido. Vamos a ver la regulación de la presión arterial. Es una regulación más rápida. Vamos a hacer énfasis en esta parte como cómo comienzan los estímulos, los reflejos que van a darnos una respuesta rápida para regular la presión arterial. Entonces, nosotros tenemos que hablar en anestesiología las relaciones entre las variables hemodinámicas, cuando hablamos de biofísica. El volumen de sangre situado en cada uno de los segmentos del árbol circulatorio no es equitativo. Peor aún si es que nosotros hemos alterado la fisiología. De los aproximadamente 5 litros de sangre del aparato circulatorio, en situación de pie, un 84% se sitúa en el circuito, en la circulación mayor. El 9% el circuito menor y un 7% en el corazón. Estamos hablando que el aparato circulatorio en anestesiología cambia los porcentajes. Entonces, la sangre alojada en la circulación mayor, el 75%, se va a situar en el sistema venoso. Entonces hablamos ya de sistema de capacitancia o reservorio, ¿no? En este sistema. Si nosotros entendemos la regulación a corto plazo, que ya lo mencionamos en consideración de anestesia, tenemos que acordarnos lo que vimos, lo que les voy a repetir para que podamos grabar, que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, resistencia periférica total.
Y el gasto cardíaco está dado por el volumen sistólico. Este volumen sistólico de eyección por la frecuencia cardíaca. Entonces, el volumen de eyección va a tener tres componentes importantes: la precarga, el inotropismo y la poscarga, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Para entender mejor cómo esta regulación a corto plazo, asimismo también la fibra cardíaca. ¿Qué va a pasar en la fibra cardíaca? La fibra cardíaca muscular tiene una característica de contracción. Esa característica de contracción le hemos dicho que es el inotropismo. Y estos van a responder a los mecanismos de Frank Starling. Por otro lado, tenemos la precarga. Las venas, recuerda que las venas son vasos de capacitancia, vasos que tienen mucho volumen. Podemos hablar de que son un reservorio. Casi el 30% de la sangre está reservada en las venas. En caso de que nos falte sangre, estos son vasos que no van a tener mucha contracción muscular. Pese a esto, tienen una musculatura, una capa muscular muy delgada. O sea, hay poca musculatura. En cambio, tenemos por otro lado las arteriolas. Si nosotros vemos que las arteriolas tienen una pared muy gruesa y esa pared tiene músculo liso, y este músculo liso, si va a responder a los cambios de presión, eso es lo que llamamos, ¿no?, respuesta a la presión, ¿no? Y esto va a ser la poscarga. Y aquí tenemos que en la poscarga, esta arteria gruesa puede haber constricción del vaso. Y al constreñirse, obviamente va a disminuir la llegada de nutrientes. En anestesiología muchas veces aplicamos, no nos interesa los nutrientes, ¿no? Nos interesa que la presión arterial esté en condiciones normales, pero por algo en anestesiología manejamos nosotros las presiones, las hipotensiones controladas, reguladas, para poder dar nutrientes a las células, a los tejidos más distales. Entonces, este vaso funciona algo así como una llave de paso. Y esto para nosotros, ¿no?, se va a convertir, ¿no?, en la resistencia vascular periférica. Entonces, tenemos que entender también cómo comienza la regulación nerviosa. Todo parte del callado de la aorta, de la carótida primitiva y el globus carotídeo. En la bifurcación de la carótida primitiva, que tenemos receptores. Si hay receptores, vamos a hablar de receptores, principalmente de los quimiorreceptores, o sea, los quimiorreflejos, ¿no?, y los varorreceptores, que podemos encontrarlos en estas zonas. Entonces, los cambios en la presión parcial de oxígeno, en la presión parcial del CO2
y el pH, eso se traduce en señales nerviosas reguladoras de respuestas ventilatorias, respuestas circulatorias, respuestas endocrinas. Entonces recién ya tenemos la idea de estas señales reguladoras de respuestas. Entonces en anestesiología se nos hace más fácil para adaptarnos a la hipoxemia que estamos provocando, adaptarnos a la acidosis y adaptarnos a la hipercapnia. El seno carotidio funciona con los varoreceptores que nos van a dar la información sobre todo como cómo se encuentra la presión arterial, cómo se encuentra el volumen sanguíneo. Entonces, cuando baje el volumen, manda la señal, ¿no?, para manejar la presión arterial. El seno carotidio, que está ubicado frente a la carótida, ¿no?, en la función varoreceptora, nos va a dar información sobre todo cómo se encuentra la presión arterial y el volumen sanguíneo. Cuando baja la presión arterial, manda la señal. Cuando baja el volumen, ¿no?, entonces esa presión que manda la señal y el volumen, los varoreceptores son los que van a incidir en esto. Mientras que los quimiorreceptores, por otro lado, nos dan la información del oxígeno, del CO2 y de la osmolaridad plasmática. Hay disminución de oxígeno, hay aumento del CO2 y hay aumento de la osmolaridad plasmática. Obviamente, si un tejido está hipoperfundido, un sujeto no tiene sangre. Sus tejidos no perfunden bien, ¿no? Hay hipoxia. Si el oxígeno está disminuido, se produce hipoxia. Hay hipercapnia, aumento del CO2, y hay un aumento de la osmolaridad plasmática. Entonces, todo esto, ¿por quién está reconocido? ¿Quién reconoce todo esto? Por el par 9, el gloso faringio, a través del nervio de Hering. Va a captar esta información el globus carotidio, pero no es el único lugar, ¿no? También el callado de la aorta, inervado por el pars 10, el seno carotidio del callado de la aorta. Van a captar esta información. Entonces, el núcleo del tracto solitario, que está en estas tres zonas, si lo vemos desde este punto anatómicamente, es una estructura cerebral localizada en la porción caudal del bulbo raquídeo. Y es el sitio de terminación, es el sitio de proyección de fibras aferentes viscerales, proyección cardiovasculares de los nervios glosofaringio y del nervio vago. Estos van hacia el sistema nervioso central. Entonces ya tenemos los receptores, ya tenemos la vía aferente. ¿Qué nos falta? Nos falta el centro integrador. Aquí hablamos nosotros del tracto solitario, ¿no? La médula oblongada. Y si nosotros vemos
en su parte posterior el área neurosensorial. Tenemos un área depresora y hacia adelante el área presora en esta zona. Ahora, poco nos interesa o nos importa el área depresora, porque no tenemos que definir a un paciente hipotenso. Sin embargo, el área presora sí, porque aquí vamos a encontrar dos núcleos importantes. El centro cardioestimulador y el centro vasopresor. Además, tienen una función importante, ¿no? De mantener el tono vascular continuo. Entonces, en anestesiología, esto nos va a entender mucho mejor cómo podemos manejar nuestro paciente con el área presora. El centro cardioestimulador, nosotros podemos estimular al corazón y el centro vasopresor a través del tono vascular continuo. O sea, que todos los vasos en este momento, mientras nosotros vemos a los pacientes, vamos a ver que estos tienen un tono sanguíneo constante. Si no tienen un vaso, un tono sanguíneo constante, estaría haciendo hipotensión. Entonces, llegada la información al área neurosensorial, y esta área dice que el paciente se siente mal, vemos nosotros que el paciente se nos puede morir. Entonces, podemos nosotros inhibir esta área depresora porque tiene que inhibir el área presora. Porque no necesitamos en anestesiología depresión, ¿no? A pesar de que le hemos provocado, pero va a terminar estimulando a quién? Al área presora. Ahora, ¿cuál es el centro cardioestimulador? ¿Cuál es el centro vasopresor? Todo esto se va a ver manifestado y va a cumplir la función, evidentemente, el sistema nervioso simpático, ¿no? En las neuronas postganglionares. Aquí va a salir. ¿Y a dónde va a ir? Al asta lateral de la médula espinal. Y de esta, por fin, va a salir ¿a dónde? A los ganglios simpáticos. Y finalmente, ¿no? Va a ir a los vasos sanguíneos para terminar de cumplir esa función el sistema nervioso simpático. Entonces, es necesario que ustedes hagan un repaso del sistema nervioso simpático. Nosotros tenemos que recordar cosas básicas de respuesta rápida al estrés, ¿no? Ya lo vieron ustedes en fisiología. Es un sistema anatómicamente conformado por las raíces, ¿no? De T1 a T5 o también de T1 a L3, las razones de la región toracolumbar. Este está formado por las cadenas ganglionares y los neurotransmisores que intervienen son los neurotransmisores adrenérgicos y los neurotransmisores no adrenérgicos. Estos van a mejorar el tono vascular y fisiológicamente, por ejemplo, pueden ayudarnos en el cambio, ¿no? De la postura cuando el paciente esté recuperándose de la anestesia.
porque lo tenemos en decúbito dorsal, en decúbito lateral, en prono, etcétera, etcétera. Si un paciente está en decúbito dorsal, es una alarma, ¿no? En posición supina. Cuando este paciente se levanta, ¿se desmaya o no se desmaya? No se desmaya. ¿Por qué? ¿No? Se logra sentar, porque aquí hay un sistema rápido. Ese sistema rápido que reconoce el cambio de las presiones, simplemente este cambio de posición. Si tú o los pacientes no tuvieran este sistema funcional, te va a producir una hipotensión. Es una hipotensión ortostática que va a haber en muchos pacientes en anestesiología y principalmente aquellos que tienen alteraciones en el glomus carotidio, ¿no? Que por este problema, ¿no? Podemos tener así. Y entonces nosotros podemos pensar en el despertar de estos pacientes. Entonces, si nosotros vemos en este gráfico, sale el nervio, ¿no? Hacia el corazón, los nervios cardíacos simpáticos, y van a llegar a los receptores beta 1. El nodo sinusal, el nódulo AB y en la fibra. Entonces nosotros podemos pensar en anestesiología que este paciente se nos está poniendo mal. Necesitamos que este corazón esté latiendo más. Este corazón aumente la frecuencia cardíaca. Y este paciente termina teniendo taquicardia. Aumenta la contracción cardíaca y este termina teniendo una mejor contracción, ¿no? Entonces hablamos del inotropismo. Entonces nosotros tenemos que tener entendido acá, ¿no? Las resistencias. Entonces este receptor beta 1, ¿no? En el nodo sinusal, en el nódulo auricular y en la fibra cardíaca. Este es el que hace que aumente la frecuencia cardíaca. Y este paciente va a terminar terminando taquicardia, ¿no? Y va a mejorar la contracción cardíaca y aumenta el inotropismo. Va a ir a los vasos sanguíneos periféricos y les va a decir al receptor alfa 1, necesitamos que esto se contraiga, porque este paciente se va a poner mal, está con hipotensión. Entonces, esta información por el receptor alfa 1 le va a producir una vasoconstricción periférica. Lo que se va a ver en el paciente es una hipoperfusión. Y nos podemos dar cuenta, porque este paciente, si hacemos un examen clínico, la piel se va a tornar pálida, ¿no?
tanto por la anestesia como la hipotensión. Entonces acá va a intervenir ya la adrenalina y la noradrenalina. Cuando nosotros hablamos de adrenalina, noradrenalina, eh, pareciera que estamos pensando ya en fármacos, cuando no es así. Debemos dejar que el paciente regule sus funciones. Exógenamente podemos hacer, porque ambos me aumentan el tono, aumentan la contracción cardíaca, ¿no? Entonces, asimismo también van a ir a la médula, a la glándula suprarrenal, y también van a terminar liberando adrenalina, más noradrenalina, y entonces se va a potenciar los receptores beta 1 y alfa 1. ¿Qué va a pasar en las venas? En las venas, ¿no? Va a producir una venoconstricción. Obviamente aquí tenemos la reserva, por lo tanto la reserva va a empezar a usarse, ¿no? Esa reserva de la precarga. Para mejorar la presión arterial, el paciente que está hipotenso y se aumenta la resistencia, aumento la presión arterial. Y si al aumentar esto puedo aumentar el gasto cardíaco, puedo aumentar la precarga, ¿no? Para que aumente la presión arterial. Y si te das cuenta, esto todo lo hace el sistema nervioso simpático. Pero tenemos que tener en cuenta que hay una función más importante, ¿no? Ahora, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a actuar a nivel renal? En el riñón. Y en el riñón va a tener un efecto positivo. Los receptores alfa o receptores beta 1. Estos van a activar a la enilciclasa, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener AMP cíclico, que hace que ingrese calcio y se libere ¿quién? Y se libere la renina. Entonces, si nos damos cuenta, esta va a ser la conexión entre el sistema nervioso simpático, el sistema de corto a mediano plazo para la regulación de la presión arterial. Esto es lo que va a suceder en las células juxtaglomerulares. Pero no es el estímulo más importante para liberar renina, ¿no? Esto lo han visto ustedes en fisiología. Eso podemos verlo ya en la práctica cuando vamos a ver la regulación a mediano plazo en los casos clínicos o monografías que podemos presentar. Entonces, si nosotros hacemos un resumen, ¿qué cosa tenemos que acordarnos en la regulación a corto plazo? Esto es muy importante, ¿no? Es rápido, dura segundos, por eso es que no nos desmayamos,
está mediado por los reflejos baro y quimiorreceptores. También es una respuesta, ¿no? Isquémica cerebral. Y esto nos va a producir la tríada de Cushing, ¿no? Hipertensión arterial sistémica, bradicardia y depresión respiratoria. Esto lo hemos estudiado en semiología. Finalmente, tenemos los efectos que aumentan la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción, el gasto cardíaco, la resistencia, la liberación de renina y va a mejorar la precarga. Entonces, la segunda parte de la regulación del flujo sanguíneo va a ser en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, como regulación a mediano plazo, que vamos a ver la próxima clase.